Ok, entonces empezamos con algunas notas. Creo que ahora todos tienen audio, entonces estamos bien ahora con este. Y también mantener los micrófonos en mudo durante la clase. Cuando ustedes quieren hablar y compartir y preguntarme si está bien abrir los micrófonos o también levantar la mano virtual. Es mejor levantar esto para que pueda ver quién quiere hablar y sí, esto es todo para esta diapositivo y después como siempre, les pide que mostremos respeto en todas partes, con los profesores, compañeros, en llegar preparados y ser puntuales en todo. Y gracias por todo esto. Vamos a saltar la próxima porque ya hemos saludado a todos. Entonces, continuamos con la oración hoy. Empezamos con la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, por nuestra cuenta no somos más que ramas muertas, que esperan ser arrojadas al fuego. Pero como estamos en Cristo, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. También tenemos el privilegio de llevar los frutos de la fe, por los cuales otros sabrán que somos suyos. Te pedimos que a través del poder del Espíritu, en la palabra de Dios, hagas que sigamos creciendo a través de esta clase hoy para que podamos dar fruto en el mundo. En Cristo. Amén. Tenemos dos más entrando. Muy bien. Entonces, ok. Entonces, continuamos con la lección 2. La lección 2. Primero vamos a revisar el video. Vamos a revisar el video con las preguntas que teníamos. Entonces, sí. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, como dice el video, como dice en el video, Pablo usa la frase en Cristo 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo? Sí, pastor. Sí, siga. Gonzalo. Bueno, lo que nos, lo que nos trata de decir, la pregunta con relación a las 79 veces dice, ¿qué le dice esto como discípulo de Cristo? Bueno, aquí dice que debemos seguir con las enseñanzas y la vida de Cristo, leyendo las Sagradas Escrituras, la cual es la palabra de Dios. No hay otra manera de no seguir siendo discípulo de Cristo si no leemos las Sagradas Escrituras, pastor, que es Ujú. palabra de Dios. Gracias, Gladys, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gladys, Después, buenos días. Edith. Laris, después de Edith, por favor. Sí, Bueno, yo puse, porque por medio de la fe en Cristo somos salvos, porque dio su vida por nosotros. Así pues, nos enseñó
a que nosotros diéramos la vida por nuestros hermanos, o sea, por nuestro prójimo. Nos enseñó a amarnos unos a otros. Los discípulos somos identificados por el amor del uno al otro, porque somos escogidos por Dios. Muy bien. Muchas gracias, Edith. Ahora Laris. Dice el apóstol Pablo que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, para ser discípulo, tenemos que ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando ya somos discípulos de Cristo, Cristo vive en nosotros. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y somos nuevas criaturas y tenemos que asemejarnos a todas las cosas que Cristo hacía. Y podemos hacerla porque el mismo Espíritu Santo nos da la fuerza a nosotros cuando estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Gracias, Laris. Y vamos a tener, pues, tenemos tiempo para una respuesta más para esta pregunta. Entonces, Jocelyn, por favor. Bueno, muchas gracias. Respecto a la pregunta, dice que, ¿qué le dice eso como discípulo de Cristo? El hecho de que Pablo usara en Cristo, bueno, esa frase en sus 13 cartas. Bueno, como discípulo nos dice que nosotros permanezcamos en Él, en otras palabras, que tengamos una relación en Cristo, que vayamos siempre, así como los discípulos en vida, en persona, convivieron y estaban con Cristo, y cuando ya Él se fue, ascendió, les dejó la palabra, su palabra, entonces aún permanecían en Cristo, pero espiritualmente, ¿no? Bueno, es respecto al video que entendí, entonces yo creo que la permanencia en Cristo, el tener la relación y no irnos de ahí, ¿no? De no desviarnos de ahí. Mi respuesta sería esa. Muy bien, Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, somos en Cristo por medio de la fe. Muy bien. Continuamos con la próxima pregunta. En el último versículo de la lectura de la Biblia que se usa en el video, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Tenemos, pues Ruth María, ¿quiere responder a esta pregunta? Bueno, profesor, sí, pues yo entendí de acuerdo al video, pues escribí que el amor de Jesús es tan incondicional, ¿sí? Ya no somos sus siervos, somos sus amigos. Entonces tenemos ese privilegio porque Él nos eligió a nosotros y no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él, ¿no? Entonces nosotros somos personas importantes para el Señor, ya no somos siervos, sino somos personas importantes en las manos de Él. Ok, muy bien. Gracias, Ruth. Sí, gracias. Y ahora, Elise, por favor. Adelante. Bueno, pastor, yo analizándolo, veo de que a pesar de nuestras dificultades, porque somos vulnerables a muchas cosas, tenemos altibajos, tenemos crisis de fe, de pronto fallamos en algunas áreas, el amor del maestro permanece, no nos da motivo esas circunstancias como para renunciar al llamado. Él nos ayuda a seguir adelante y saber de que no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, queriendo decir que el llamado sigue. El llamado sigue y debemos permanecer en Él.
Gracias, Eli. Sí, gracias. Jesús me llamó. Jesús nos Gladys. llamó. Sí. Continuamos con Juan Gonzalo. Amén. Sí, bueno, yo entiendo que Jesús el Maestro les demuestra tanto su amor a sus discípulos que amorosamente los libra de la culpa al decir que eh, Él nos elige a nosotros, mas no nosotros a Él. De esta manera nos quita la culpa de no hacerlo y nos consuela diciendo pues que Él nos eligió a nosotros, porque por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no tenemos o no somos capaces ni tenemos la voluntad de elegirlo a Él. Entonces, de esta manera, Él siendo tan amoroso en vida, el Maestro les dice, yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. O sea, Sí. librándolos de ese sentimiento de culpa, decir, ¿por qué no le elegimos nosotros? O sea, les quita todavía aún esa culpa y se los dice personalmente antes de irse, antes de su partida, librándolos de la culpa, pastor. O sea, tanto los amaba su maestro que les libra de esa culpa, pastor. Sí, muy bien. Edith, ¿tiene algo para añadir? Sí, Gladys. Jesús, son consoladoras las palabras de Jesús porque en el versículo 16 nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Ujú. Gracias, Edith. Y Edinson, la última para esta pregunta. Edinson. Gracias, Luca. Nosotros muchas veces, me pasa, decíamos que hay una pugna siempre entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Ujú, Y el viejo hombre siempre sale por ahí con mucha soberbia y siempre estamos acostumbrados a decir yo, y no nos olvidemos que yo sube y baja, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué sucede? De que creo que en este verso Dios marca las cosas y nos dice, oye, no eres tú, ujú. soy yo. Y, Sí. y acá marca, dice, la obra no es tuya, es mía. Yo te Ujú, elegí, tú no me has elegido a mí. Como que ahí nos aclara el tema, nos aclara el asunto. Para mí este verso es muy importante porque nosotros, bueno, acá en mi país hablamos mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? ujú, Y delante de Dios tu fuerza de voluntad no vale, porque no eres tú, no soy yo como hombre, sino es Dios, el Todopoderoso. Y acá nos marca bien claro ese término, o sea, marca las cosas, soy yo, dice. Y ujú, eso nos dice, apágate, porque la luz la tengo yo, no la tienes tú. ujú. Gracias, Lucas. Gracias, Edinson. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por las respuestas de esta pregunta. Ahora la próxima. El video dice que el lirio de sangre africano solo crece en las condiciones adecuadas. En la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual creceremos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es la única forma de que un discípulo crece y da fruto? Tenemos dos manos Gladys. arriba. Gladys. Laris, primero voy a empezar con Ruth y después sí.
bien puede. Entonces, Ruth María. Sí, profesor. Pues para mí, según entendí, es por medio de nuestra identidad, la identidad que tenemos con el Señor, con Jesús, y también por medio de nuestra fe como discípulos, ¿no? Entonces, esa es la única forma en que un discípulo crece y da fruto, ¿no? Con nuestra identidad y por medio de la fe. Ahora, Laris. Bueno, yo digo cuando nosotros hemos sido seleccionados, en ese caso que él dice del lirio, de África, en el caso de Jesús, cuando nosotros ya que hemos sido seleccionados por el Maestro, ya hemos sido transformados, somos capaces de hacer discípulos, de trabajar en su obra, de difundir el evangelio que él nos manda decir que debe llevarse en todas partes y en todos rincones del mundo. Cuando nosotros hacemos eso, entonces ahí estamos dando el fruto que nos ha dado. Dice la palabra que por el fruto te voy a conocer. Él no nos ha elegido para que nos quedemos estáticos, sino para que nosotros accionemos y demos a conocer. También que seamos hacedores de esa función que Él nos ha dado a nosotros aquí en la tierra. Y así vamos a ser más grandes mientras más trabajamos para su obra. Pero no nos podemos quedar con lo que Él nos ha dado a nosotros, el conocimiento bíblico, las enseñanzas, dárselo a conocer a otro, así como Él nos amó a nosotros y nos eligió a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Él. Ahí. Gracias, Laris. Entonces, sí, uno más. Juan Gonzalo, para esta pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. La única forma, pastor, en que un discípulo crece es por medio de la fe. Sí. Sí, y pues, sí, yo tengo en Juan 15, versículo 5, cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, la única forma en que un discípulo crece y da fruto es estando conectado con Jesús. Todo fluye de esta conexión. Todo fluye de estar en la palabra de Dios. Entonces, la fe fluye de la palabra, las buenas obras fluyen de la palabra. Todo fluye de estar en la palabra de Dios. Ok, continuamos. La última pregunta del video. Somos discípulos simplemente por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué estamos en Cristo por la fe? ¿Por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser un discípulo? Hemos hablado un poco sobre esto ya, pero Juan Gonzalo tiene una respuesta para Sí, nosotros. pastor. Ajá. Y después Elis. Sí. Ok, pastor. Mire, agregar otro requisito. Y es tan peligroso como decepcionar a la persona, ¿verdad? De no poder cumplir con algún otro requisito impuesto por el hombre, generando con esto un desinterés por interesarse en seguir la palabra y, y interesarse por las escrituras y la vida de Cristo. Así sería tan peligroso agregar algún otro requisito que Dios no pone, y sí los hombres, ¿no? Sería muy peligroso estar diciendo otras cosas o estar poniendo otros requisitos porque generaría un desinterés
un desánimo y una decepción hacia la palabra de Dios. Ujú. Gracias. Sí, muy bien. Elise. Pastor, yo lo miro de esta manera. Es tan peligroso, dado que el llamado, la escogencia viene de parte de Dios. Es Él el que da toda la forma como nosotros vamos a ser ese discípulo que Él está formando, porque es un proceso. No es discípulo solamente con que Él nos escoja, vamos en el proceso creciendo, vamos a ir siendo podados. Vienen muchas cosas, factores externos que pueden dar lugar a que haya una limpieza, hayan altibajos en nosotros, y con el amor de Él nosotros nos sobreponemos a eso, conectados con Él, pero es peligroso porque podemos escoger al ojo y meter a una persona que pueda ocasionar división en el grupo, que pueda traer otra clase de enseñanza. Ujú. Sí, gracias, Elise. Muchas gracias. Ok. Y la última, Edinson, por favor, adelante. Gracias, Lucas. Esto es muy delicado, Lucas. El tema de requisitos puestos por hombres. Ujú. La Biblia advierte bastante en más de un capítulo acerca de la falsa doctrina. Todo aquello que está fuera de la Biblia no es de Dios. Y si acá agregamos cualquier otro requisito para ser discípulo, eso ya es del hombre. Y esto es un riesgo y un peligro. Más de una congregación han fracasado por querer poner lo suyo sin tener en cuenta que de Él es todo, que del Padre es todo. Él ya lo ha dicho en su palabra, yo la he puesto en su palabra, entonces querer agregarle algo más es totalmente innecesario. Porque si nosotros hacemos una mirada a la Biblia, lo vamos a encontrar totalmente completa. Y eso es lo que yo estoy convencido ahorita. Totalmente completa. No hay nada que agregar. Lo demás es Sí, estratagemas de hombre, paradigmas de hombre, y eso ya linda con una falsa doctrina. Gracias, Lucas. gracias, Edinson. Muchas gracias. Sí. Sí, es la obra. Pues sí, la obra de Dios, del Espíritu Santo, que soy un discípulo. Jesús me eligió. Entonces, nada viene de yo. Ok. Ariel, algo rápido para añadir. Sí, y no debemos olvidar que tenemos un enemigo común, que es el enemigo del Señor y el enemigo nuestro, que siempre quiso participar en esta obra y desde un principio, desde que el Señor se manifestó después del bautismo, y siempre está queriendo meter sus garras para transformarlo y hacerlo a su voluntad. Quiere transformar y deformar todo para arruinar la obra de Dios. Ujú. Eso es lo único que quiero decir. Bueno, muchas gracias. Sí. Ok, entonces, en resumen, pues es muy importante notar que el fruto viene después de que estamos en Cristo. Entonces, pues sí, este es lo más importante. Las obras que hacemos en nuestras vidas viene después de que estamos en Cristo. Primero, Jesús nos eligió y después podemos ver las frutas en nuestras vidas por medio de la fe que ha creado en nosotros, que el Espíritu Santo ha creado en nosotros. Entonces, esto es muy importante recordar los puestos del fruto, y cuando viene el fruto es después
de que estamos en Cristo. Primero Jesús nos eligió. Ahora, en Juan 15, vimos que no fueron los discípulos los que eligieron a Jesús, sino Jesús quien los eligió a ellos. Lo mismo podría decirse de nosotros. Desde toda la eternidad Jesús nos eligió. Debido de que nos eligió, nos ha llamado a la fe. A medida de que esta lección continúa, veremos cómo el bautismo nos conecta y nos viste en Cristo y nos transmite los beneficios de su muerte y resurrección. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre el bautismo. Durante esta lección es una manera de estar conectado a Jesús también, una herramienta del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, pues sí, ¿cómo llegamos a ser discípulos? El Espíritu Santo tiene algunas herramientas para hacernos creyentes, para hacernos hijos de Dios, para hacernos discípulos. Una de las herramientas es una herramienta muy hermosa, muy especial y es el bautismo. Y ahora hoy vamos a enfatizar el bautismo en nuestra clase. Entonces, tenemos 25 minutos más y vamos a hablar sobre el bautismo. Pues primero, solo hay un bautismo. Esto es lo que dice en Efesios 4 y versículo 5. Pero aquí tenemos dos textos, uno de Mateo y uno de Romanos. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Romanos 6, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues los dos pasajes en la pantalla hablan sobre el bautismo, pero no hay dos tipos de bautismo físico, sino solo uno. ¿Por qué entonces uno habla sobre el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el otro habla sobre el bautismo en Cristo Jesús? Pues hay algunas iglesias que enseñan que hay dos tipos de bautismo, pero esto no está de acuerdo con Efesios 4, versículo 5, donde nos dice que solo hay uno. Entonces, la clave para entender estos pasajes es que uno habla sobre cómo debemos bautizar y el otro habla sobre el resultado del bautismo. Jesús instituyó el bautismo para que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como bautizamos, como se ve en Mateo 28. El resultado del bautismo es lo que vemos aquí en Romanos 6. Fuimos bautizados en su muerte. Entonces, ahora vamos a leer un poco más de Romanos. Hay un voluntario que puede leer estos versículos en la pantalla. Amén. Sí, Edinson, sí. muchas gracias. Romanos 6 del 1 al 4. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muy bien, muchas gracias, Edinson. Sí, el bautismo nos conecta con Jesucristo, nos da los beneficios de su muerte y la nueva vida demostrada por su resurrección de la muerte. Entonces, estos son los beneficios que recibimos en el bautismo. Ok. A continuación, sí, pasajes de las Escrituras que muestran la gran seguridad que tenemos mediante el bautismo. Ahora vamos a, sí, pasar por algunos pasajes de las Escrituras y hablar sobre estos un poco más. Empezaremos con Gálatas 3. Hay un voluntario que puede leer Gálatas, tengo dos. Jocelyn, por favor. Muy bien, Gálatas 3, 26, 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, sí, los que han sido bautizados en Cristo están revestidos en Cristo. Sí, entonces hemos sido revestidos en Cristo. Eso significa que su vida santa, llena de buenas obras santas, se nos atribuye y es como una prenda blanca que cubre nuestras obras pecaminosas. Entonces también vemos la conexión con ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Vemos que Pablo señala el bautismo como una razón por la que somos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que tenemos aquí en Gálatas. Hasta ahora hay una pregunta de ustedes. Rosa María, ¿una pregunta o no? No, pastor, iba a leer el texto, pero se me adelantó la hermana, Ok, gracias. sí. Ok. Tal vez la próxima entonces. El próximo versículo. Ok, continuamos. Entonces, sí, entonces, ¿qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Este pasaje, ¿qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Pedro Castillo. Que digan algo, opinen. Ahora Pedro. Pedro, creo que está en mudo su micrófono. Esperamos un poco más si él puede corregirlo o no. Si todavía está en mudo, lo siento, Pedro. Ahora sí. Bueno, yo entiendo de que porque todos fuimos bautizados, eso nos dice de que revestidos por las grandes obras que hizo el Señor. Y por lo tanto estamos preparados para ayudar y evangelizar al resto de los hermanos que no han sido bautizados o que no están en la palabra de Dios. Ok. Gracias, Pedro.
Elise. Y Pastor. Ladis, ¿qué opinas después? Gracias, Pastor, Ladis. estoy de acuerdo con el hermano, estamos revestidos de Cristo, estamos ahí conectados con Él por la fe. Sí. Cuando Él le vimos hacer tantas obras, fueron señales, las multitudes le seguían, eso confirmaba que Dios, Él es Dios, y ese poder, al nosotros ser escogidos, tenemos poder, porque Él lo dijo, que les he dado todo poder y autoridad, y en mi nombre harán. Entonces es muy importante tener en cuenta que es en Cristo, por la fe y al ser bautizados, nosotros estamos revestidos de Él mismo. Gracias, Elise. Muchas gracias. Y Laris. Cuando somos bautizados, nuestros pecados son perdonados. Y ahí nos vamos a convertir, ser verdaderamente hijo de Dios, porque nuestro pecado, Dios nos los ha perdonado y hemos recibido a Cristo también como nuestro Salvador. Entonces ya somos, después que también somos bautizados, arrepentidos y bautizados, somos hijos de Dios. Todo el que es hijo de Dios es aquel que cree en Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios. Es decir, pasamos de la tiniebla a la luz. Y una metamorfosis de que dejamos el viejo hombre atrás y pasamos a una nueva vida. Aunque sí reconocemos que no somos perfectos, que podemos fallar, pero si fallamos, lo que tenemos que hacer es levantarnos, orarle a Cristo y seguir el camino de Él y sus enseñanzas. Permanecer como Cristo permanece en nosotros. Muy bien, Laris, gracias. Y también cuando nos vayamos, recordamos que Jesús nos eligió, ¿cierto? Entonces, no depende de nosotros que somos sus discípulos. Pero muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Pues sobre el significado de ser bautizado en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Tenemos otros, pasajes donde dice en la Biblia que somos revestidos de Cristo. Aquí somos, tengo 3. Y si ustedes quieren, pueden escribir estas partes para ver estos pasajes para ver en otro tiempo. Creo que no vamos a tener tiempo para revisar todos estos, pero voy a hablar un poco sobre Apocalipsis, donde dice estamos revestidos de Cristo. En Apocalipsis dice Juan, dice Juan en Apocalipsis, creo que tengo lo aquí. Pues sí, Juan está viendo la gran multitud que había lavado sus túnicas. Eso es la vista de Juan en el cielo, en Apocalipsis 7. Entonces dice ahí, entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, esta es la
visión de Juan en Apocalipsis. Somos revestidos de Cristo. Ok. Hermano, disculpe, Apocalipsis 7, ¿qué versículo leyó? Sí, otra vez, Sara. Apocalipsis 7, ¿qué versículo leyó? Yo leí versículo 13. Pero empieza con versículo 9. Sí, la gran multitud. Ya, gracias. Sí, de nada. Ok, continuamos. Tengo algunos pasajes más del bautismo. Entonces hay un voluntario que puede leer la pantalla ahora. Rosa María, gracias. Dice Colosenses 2, 12 al 14. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida y juramento en él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acto de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Gracias, Rosa María. Sí, el bautismo nos conecta con la muerte de Jesús. ¿Y cuál es la muerte de Jesús para el creyente? Pues es el pago del castigo por los pecados. Entonces, por el bautismo estamos conectados con Jesús y recibimos los beneficios del hecho de que Él pagó por nuestros pecados. Eso es lo que recibimos en el bautismo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? De acuerdo con este pasaje, tengo la respuesta aquí. Este usa una imagen diferente, pero nos lleva a la misma conclusión. El bautismo nos conecta con la muerte de Jesús. Los beneficios, la salvación que recibimos por medio de lo que Jesús hizo para nosotros. ¿Ok? ¿Y por qué es un consuelo constante para el discípulo recordar su bautismo? ¿Por qué es un consuelo constante para el discípulo recordar su bautismo? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Pastor. Sí, Elise. Sí, pastor, es un consuelo constante porque tenemos la seguridad, la promesa de que vamos a resucitar con él, como él lo hizo. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, Elise. Estamos seguros que estamos conectados a Cristo. Sí. Y Él pagó todo para nosotros. ¿Ok? La próxima los próximos versículos que tengo son de Corintios. Entonces hay un voluntario. Pedro, ¿tiene una pregunta o puede leer Voy a estos leer, versículos? pastor. Ok. Muy bien. ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino? No veo bien aquí esta parte. El reino de Dios. Perdón. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulterios, ni los afeminados,
ni los que se acuestan con hombres. 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya ha sido lavado y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor. Jesús y por el Espíritu nuestro Dios, de nuestro Dios. Sí, y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Sí, muchas gracias. Entonces, pues sí. Tenemos dos preguntas aquí. ¿Cómo era el estilo de vida de los corintios cuando estaban separados de Cristo? Podemos ver en versículo 9 y 10. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. Sí, tenemos esta descripción de ellos. Entonces, ¿Puedo opinar algo, pastor? Profesor, cuando pueda. sí, un momento. Sí, Laris. Entonces, sí, en versículos 9 y 10, estos son estilos de vida pecaminosos. Esto es quienes eran antes de conectarse con Cristo. Entonces, Laris, sí. Sí, ahí está bien claro. Que le voy a poner un ejemplo que conocí un pastor evangélico que testificó que él no sabía nada de la palabra de Dios, de Jesús, ni de nada de eso, y que él estaba preso en una cárcel por droga y que le predicaron y que aceptó a Cristo y de ahí se fue. Y él dice que no se avergonzaba de decir eso, que fue transformado por el Espíritu Santo, que él antes hacía esas cosas y llegó a ser pastor. Y él dice que no se avergonzaba de eso. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es que ya ha sido ahí, ya cuando ya se convierte en un discípulo y ha sido bautizado, Dios lo ha perdonado sus pecados, ha tenido que humillarse. Dice que si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, invocar en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué haría Cristo? Sanaría la tierra y sanaría el cuerpo de la persona. Entonces, ¿pero qué significa? Que esas cosas ya la han dejado atrás de la tiniebla, ya han sido transformados, ya han sido un hombre nuevo. Entonces, ahora como es hijo de Dios, no puede practicar esa cosa que antes practicaba. Gracias, Laris. Sí, podemos ver los beneficios del bautismo. Cierto, es el poder de Dios y estamos revestidos. Sí, y también aquí podemos ver que porque el bautismo nos mueve a separarnos del pecado, pues el bautismo produce un cambio real que por el Espíritu de nuestro Dios hace que nos separemos del pecado y de los estilos de vida pecaminosos porque estamos en Cristo. Entonces también esto es el poder del Espíritu Santo a través del bautismo. Sí, entonces ahora vamos a resumir la lección y me gustaría recibir algunas respuestas de ustedes. ¿Por qué es importante responder la pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús? Hablando
de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo en lugar de lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué es importante esto? Edinson. Gracias, Luca. Es importante responder esta pregunta porque a mí es como si me pusiera un espejo. Eres un discípulo de Jesús. En otras palabras, es una pregunta que puede connotar muchas cosas, muchas otras preguntas dentro de ella. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cuánto estás amando a Dios? ¿Cuánto estás cumpliendo con las cosas de Dios? ¿No? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Entonces, para mí es importante responder a esta pregunta porque es una radiografía que hago en la condición ahorita como estoy, cómo estoy delante de Él. Y porque Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en mi vida, pero considero que me falta algo más para ser un verdadero discípulo de Jesús. Yo todavía estoy quizá como Pedro, que le puedo negar 3 veces, pero estoy ahí, estoy buscando más de Dios. Entonces, Luca, para mí esta pregunta es crucial en mi vida. En mi vida porque me permite verme cómo estoy delante de Él. Y creo que todavía estoy en el camino, estoy mejorando, pero también he entendido hoy en la clase y días anteriores que yo no lo puedo solo, porque no es mi obra, no es mi fuerza o voluntad, es Él. Entonces, él va a hacer este cambio, él me va a perfeccionar. Solo Él lo puede hacer. Gracias, Lucas. Gracias. Muchas gracias, Edinson. ¿Alguien más quiere compartir algo? Está bien, si no. Entonces, sí, ok. Entonces, pues Pedro y después vamos a continuar con la conclusión. Pedro. Pastor, lo que yo entiendo es que, ¿por qué es importante responder la pregunta? Porque Dios ha hecho en mi vida y en muchas de las vidas de personas que se reúnen conmigo, es que nos ha cambiado mucho. Hemos seguido el lineamiento de la palabra de Dios en lo primordial que es seguirnos de los 10 mandamientos y de ahí estudiar su palabra y nos revestimos de esa gloria de Dios, ¿verdad? Nos lleva a concluir y a tener fe en Cristo Jesús. Gracias, Pedro. Sí. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, en nuestra clase hemos hablado de los medios que el Espíritu usa para conectarnos con Jesús. Pues primero es el poder de la palabra a través de la fe y también el Espíritu usa el bautismo y el bautismo tiene poder también. La palabra de Dios dice que el bautismo significa que hemos sido vestidos con Cristo. Hemos sido vestidos con Cristo. Entonces significa que hemos sido enterrados con Él. Es poder vivir una vida nueva, vivir como discípulo de Cristo. Y esto es el resumen que tengo. Somos salvos por gracia mediante la fe. Las obras son el resultado de la gracia y la fe. Ok. Entonces, recordamos que el propósito del grupo de WhatsApp es para compartir información oficial de la clase. Entonces, por favor, mantenerlo así, que es un lugar para compartir estas cosas. Por favor, que ustedes vienen a las clases, primero han visto el video
y que están respondiendo a las preguntas antes de la clase, por favor. Y también la próxima clase que tenemos es el lunes a la misma hora. El lunes vamos a tener clase. Entonces, terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Dios le Amén, bendiga. pastor. Gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones a todos. Pastor, una preguntita. Próximo día. Gracias Sí, a todos. Un momento, voy a cerrar la grabación. Ok.